Capítulo 19. El crepúsculo de las sombras. El reino oscuro se extendía ante ellos, con su vasto paisaje de sombras y ruinas desmoronadas, envuelto en un silencio opresivo que hacía eco en los corazones de los valientes que habían entrado. Meliodas, Elizabeth, Merlín, y Diane avanzaban con cautela, sus pasos resonando sobre el suelo ennegrecido mientras el peso de la oscuridad intentaba aplastarlos. El poder maligno que emanaba de las montañas cercanas se sentía como una presión constante, como si el aire mismo fuera un manto de desesperanza. Meliodas lideraba el grupo con su espada desenvainada, sus ojos brillando con determinación a pesar del miedo que intentaba arraigarse en su alma. Este era el último obstáculo, el final de un camino que había comenzado con una traición y había desembocado en una lucha por el destino del mundo. Pero aunque sabía que la batalla final se aproximaba, no podía ignorar la sensación persistente de que las sombras ocultaban más de lo que habían anticipado. ¿Lo sientes?, murmuró Merlín, sus ojos fijados en el horizonte cubierto de sombras que parecían moverse por sí solas. Este lugar está vivo, o al menos, lo que queda de él. Diane, con su martillo en mano, miró nerviosa a su alrededor. Nunca he sentido algo tan inquietante. Todo aquí parece estar mirándonos, como si esperara que fracasáramos. Elizabeth, que había estado callada hasta ese momento, apretó la mano de Meliodas con fuerza. Ella también sentía el terror que intentaba atraparlos, pero su determinación se mantenía firme. No podemos dejar que esto nos detenga. Hemos llegado hasta aquí. No podemos volvernos atrás. Meliodas asintió, sintiendo la energía oscura arremolinarse en el aire como si respondiera a la presencia de los héroes. El reino oscuro estaba en su punto álgido, y sabían que lo que sea que les esperaba en el corazón de esta tierra desolada, sería más poderoso de lo que jamás habían enfrentado. Lo destruiremos todo, dijo Meliodas con una voz firme. Acabaremos con esta oscuridad de una vez por todas. Merlín lideraba el camino con su bastón, sus ojos brillando con energía mágica mientras rastreaba la fuente del poder. Sabía que, aunque la oscuridad era densa, no era impenetrable. Había grietas, fisuras por las que podían atacar y abrirse paso hasta el núcleo de esta corrupción. Está cerca, susurró, sus manos formando un hechizo complejo. Nos enfrentaremos a su origen en cualquier momento. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Un rugido resonó en la distancia, como si la misma tierra estuviera protestando ante su presencia. Frente a ellos, la montaña que parecía ser el origen de toda la oscuridad se partió en dos, revelando un abismo negro y profundo del que emergía una figura colosal, envuelta en sombras y maldad pura. Era el encapuchado, pero ahora se había transformado en algo más, algo monstruoso. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su cuerpo estaba cubierto por una armadura negra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. En su mano llevaba una espada oscura, que emanaba una energía tan maligna que parecía corroer el mismo aire. Así que finalmente llegaron. La voz del encapuchado resonó en todas direcciones, reverberando en las sombras. Han venido a destruirme, pero solo han venido a morir. Este es mi reino. Aquí no tienen poder. Meliodas levantó su espada, sus ojos ardiendo con furia. Ya no me importa quién seas ni qué quieres. No permitiré que destruyas Britania ni a las personas que amo. El encapuchado sonrió, una sonrisa retorcida que parecía aumentar la oscuridad a su alrededor. ¿De verdad crees que puedes salvar algo? Ya lo he corrompido todo. Britania caerá bajo mi reinado, y tú, Meliodas, serás el primero en sucumbir. Con un grito feroz, Meliodas cargó hacia él, lanzando una serie de golpes rápidos y letales, pero el encapuchado los bloqueó fácilmente con su espada oscura. La batalla entre ellos se desató en una explosión de energía, mientras las sombras y la luz se enfrentaban en un choque brutal. Merlín, Diane, y Elizabeth se dispersaron, cada una luchando contra la creciente oscuridad que intentaba atraparlos. Merlín, con su magia, comenzó a crear barreras y lanzar hechizos devastadores, mientras Diane golpeaba el suelo con su martillo, creando grietas en la tierra que absorbían parte de la oscuridad. Elizabeth usaba su poder de sanación para mantener a todos con vida, pero a medida que el encapuchado aumentaba su fuerza, la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. El combate era frenético, y Meliodas podía sentir cómo la oscuridad del encapuchado intentaba corromperlo con cada golpe. Pero no se rendiría. No esta vez, no puedes detenerme, gruñó el encapuchado, lanzando una ráfaga de sombras hacia Meliodas. He esperado demasiado por este momento.
Tú, tus amigos, tu reino, todo desaparecerá en la oscuridad, pero justo cuando parecía que el encapuchado tenía la ventaja, Elizabeth intervino. Con un destello de luz sagrada, lanzó un rayo que impactó directamente en el encapuchado, debilitando su ataque lo suficiente para que Meliodas contraatacara. Aprovechando el momento, Merlín lanzó un hechizo devastador, creando una grieta dimensional que comenzó a absorber la oscuridad que rodeaba al encapuchado. Ahora, gritó Merlín. Es nuestra única oportunidad. Con toda su fuerza, Meliodas lanzó un último ataque, infundido con la luz de Elizabeth y la magia de Merlín. La espada de Meliodas brilló intensamente mientras cortaba a través de la oscuridad, alcanzando al encapuchado en el pecho. El encapuchado soltó un grito inhumano cuando la luz atravesó su cuerpo, y por un momento, pareció que toda la oscuridad del reino oscuro estaba siendo arrastrada hacia él. Las sombras comenzaron a disiparse, y el poder que había alimentado al encapuchado se desvaneció lentamente, pero justo antes de que la luz lo consumiera por completo, el encapuchado miró a Meliodas con una sonrisa malvada. «Esto no ha terminado», susurró. «La oscuridad nunca muere». Con esas palabras, el encapuchado se desintegró en sombras, desapareciendo en el aire. El reino oscuro comenzó a desmoronarse a su alrededor, y Merlín abrió rápidamente un portal de regreso a Britania. «Vámonos», gritó Merlín. Todos corrieron hacia el portal mientras el reino oscuro se derrumbaba, sus sombras disipándose en el viento. Con un último salto, cruzaron el umbral y regresaron a Lyonés, aterrizando en el suelo del castillo justo cuando el portal se cerró tras ellos. Habían ganado. La amenaza había sido destruida. Por ahora Meliodas respiró hondo, agotado pero aliviado. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que lo que el encapuchado había dicho era cierto. La oscuridad nunca muere. Puede que hubieran ganado esta batalla, pero sabían que algo más grande podría estar esperándolos en las sombras. Elizabeth se acercó a Meliodas y lo abrazó con fuerza. «Lo hicimos. Lo detuvimos», dijo, con una mezcla de alivio y preocupación. Meliodas la abrazó de vuelta, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte, donde el cielo comenzaba a despejarse. «Sí, pero algo me dice que esto no es el final». Merlín, que estaba a su lado, asintió. «La oscuridad es astuta. Este fue solo un emisario, una pieza de algo mucho más grande. Debemos estar preparados». Diane y King se reunieron con ellos, cansados pero aliviados de que la batalla había terminado. «Al menos Lyonés está a salvo», dijo Diane con una sonrisa débil. Van, que había estado vigilando desde las murallas, se acercó a ellos con una mirada seria. «¿Y ahora qué, capitán?», preguntó. «¿Qué hacemos después de esto?». Meliodas se tomó un momento para pensar. Sabía que, aunque habían logrado una gran victoria, el camino por delante sería aún más difícil. «Nos preparamos. Esto no ha terminado. Algo grande viene, y necesitamos estar listos». Los pecados mortales intercambiaron miradas de preocupación. La batalla que acababan de enfrentar había sido más brutal de lo que habían anticipado. Cada uno de ellos llevaba cicatrices, no solo en sus cuerpos, sino en sus almas. Aún así, sabían que no podían bajar la guardia. Elizabeth dio un paso adelante, mirando a Meliodas con una expresión de profunda determinación. A lo largo de esta travesía, había sentido una conexión con la oscuridad que enfrentaban, como si algo más grande la estuviera llamando, algo relacionado con su pasado, como la reencarnación de la diosa Elizabeth. «No podemos ignorar lo que hemos aprendido aquí. Las sombras no son solo parte del enemigo. Hay algo más, algo que sigue moviéndose detrás de todo esto. Debemos buscar respuestas, entender qué es lo que realmente quiere esa oscuridad». Merlín asintió, su mente ya calculando las posibilidades. Siempre había tenido sospechas de que algo más profundo estaba en juego, más allá del simple deseo de poder. La oscuridad parecía estar ligada a algo antiguo, algo que incluso ella desconocía por completo. Su conocimiento tenía límites, y sabía que solo indagando más allá de lo evidente podrían anticipar los próximos movimientos del enemigo. «Tendremos que explorar otros reinos. La magia que controla esta oscuridad es antigua, posiblemente predata la guerra sagrada. Si hay registros de su origen, estarán escondidos en lugares a los que ni siquiera hemos pensado ir», comentó la maga. El silencio cayó sobre ellos por un momento. Van, que hasta entonces había estado callado, rompió el momento de reflexión con su típico tono despreocupado, aunque ahora con una seriedad poco común. «Esos bastardos de las sombras pueden esperar un poco, ¿no?
Después de todo, lo que viene no será fácil, y no estaría mal tomar un descanso. Especialmente tú, capitán. No queremos que te rompas antes de la siguiente pelea, bromeó, aunque en sus ojos se notaba que entendía la gravedad de la situación. Meliodas sonrió, pero todos sabían que Van tenía razón. La última batalla les había drenado todas sus fuerzas, y aunque el peligro seguía latente, necesitaban tiempo para recuperarse. Sí, un pequeño respiro no nos vendría mal, respondió, mirando a los demás. Pero no por mucho. Nos tomaremos unos días en Liones para reponer fuerzas, pero después de eso, nos moveremos. La próxima vez que la oscuridad intente atacar, estaremos listos. Los días en Liones transcurrieron de manera relativamente tranquila, pero siempre bajo la sombra de la incertidumbre. Meliodas no podía dejar de pensar en las últimas palabras del encapuchado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a las sombras rodeándolo, susurrándole promesas de destrucción. Pero no solo era él quien estaba inquieto. Elizabeth se encontraba en la biblioteca del castillo, estudiando antiguos manuscritos y pergaminos que hablaban sobre la Primera Guerra Sagrada. Buscaba cualquier mención de un poder oscuro anterior al conflicto entre dioses y demonios, algo que pudiera darle una pista sobre lo que realmente habían enfrentado en el Reino Oscuro. De repente, mientras revisaba un antiguo tomo, encontró una referencia a una entidad conocida como el Primigenio. Era un ser mencionado solo en leyendas, un poder oscuro que supuestamente había existido antes incluso de la creación del mundo. Los dioses y los demonios lo habían sellado hace eones, pero los rumores sugerían que sus seguidores, los portadores de la sombra, aún vagaban por el mundo, buscando la manera de liberarlo. Esto podría ser lo que estamos enfrentando, murmuró para sí misma sin perder tiempo. Fue a buscar a Meliodas. Mientras tanto, en otro lugar del reino, Van y King conversaban mientras observaban el horizonte desde una colina cercana. Ambos habían sentido algo diferente en esta última batalla, como si sus propios poderes no fueran suficientes para enfrentarse a la magnitud de la amenaza. Tengo la sensación de que el enemigo al que nos enfrentamos no es como los que hemos conocido antes, dijo King, su expresión seria. Incluso con todo el poder que hemos ganado, siento que nos falta algo. Van asintió, cruzando los brazos detrás de la cabeza. Lo sé. Y odio admitirlo, pero siento lo mismo. Esa oscuridad, no es natural. Está en todo. En el aire, en el suelo, parece que está en nosotros también, tratando de devorarnos desde adentro. De regreso en el castillo, Meliodas escuchaba atentamente lo que Elizabeth le había descubierto. La idea de que un poder más antiguo y peligroso estuviera detrás de todo esto hacía que sus preocupaciones aumentaran. Si lo que Elizabeth había leído era cierto, la amenaza no solo ponía en riesgo a Britania, sino al equilibrio mismo del mundo. Si este primigenio es real, entonces hemos estado luchando contra sombras de algo mucho más grande todo este tiempo, reflexionó, mirando a Elizabeth con una mezcla de admiración y preocupación. No podemos enfrentarlo solos. Merlin llegó justo en ese momento, habiendo escuchado lo suficiente para confirmar sus propias sospechas. Tendremos que formar alianzas. Si este poder es tan antiguo como parece, necesitaríamos la ayuda de los ángeles, de los gigantes, incluso de los propios demonios si es necesario. Nadie estará a salvo si este poder es liberado. Meliodas asintió, sabiendo que tenían que actuar rápido. Entonces partimos en busca de respuestas, y aliados. Los pecados capitales estaban a punto de embarcarse en una nueva misión, una que los llevaría a los rincones más oscuros y antiguos del mundo, donde la luz de la esperanza apenas podía brillar. Meliodas sabía que el verdadero enemigo aún estaba oculto, y que lo que habían enfrentado hasta ahora era solo el principio, pero también sabía que no podía enfrentarse a este nuevo desafío solo. Con Elizabeth a su lado, y sus compañeros de confianza, estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para proteger a su mundo. Así, con una sensación de inminencia, el grupo comenzó a prepararse para la siguiente etapa de su aventura, conscientes de que el futuro era incierto y peligroso, pero con la esperanza de que, mientras estuvieran juntos, podrían hacer frente a cualquier oscuridad. Final de temporada. La cámara se aleja lentamente mientras los pecados capitales avanzan hacia un nuevo horizonte, donde la verdadera oscuridad aún aguarda. Las sombras, aunque dispersas, aún susurran en el viento, prometiendo que la batalla más grande está por llegar.
Chicos y chicas, este es el último capítulo. Como ustedes ven, dije final de temporada, o sea que todo que en su decisión la de usted que me sigue. Si quieren que haga otra temporada a esta historia, por favor suscríbanse y dejen sus comentarios de si quieren segunda temporada y se las traeré. Bye.